Vamos a entrar en materia local después de haber escuchado las noticias internacionales. Y es que ayer se dio el tercer día del juicio Lava Jato, que involucra a 32 imputados, y se presentaron los testigos por parte del Ministerio Público, que eran peritos que forman parte de un informe que se levantó sobre la trazabilidad del dinero presuntamente lavado por medio o a través de sociedades y otros tipos de modalidades. Hemos invitado a la ex procuradora general de la República, también ha sido candidata presidencial, diputada de la República, actual candidata por la libre postulación y decana en su momento de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Estoy hablando de la abogada Ana Matilde Gómez. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Gracias, estoy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos los oyentes. Gracias, un placer tenerla aquí, Ana Matilde, siempre buscando la manera de hacer docencia. Este caso, Lava Jato, como el anterior, Blue Apple, se ha apoyado mucho el Ministerio Público en la figura de lo que son, y que no hacía antes mucho ruido, de lo que yo, hasta donde yo recuerdo, que es la figura del perito como testigo del Ministerio Público. Explíquenos, por favor, la importancia que tiene que ver, y por la otra, así pegadito, la explicación. ¿Cómo dicen los estadounidenses? Follow the money. Sigue el dinero y vas a encontrar al final dónde que está la huaca, como decimos aquí localmente. El concepto primero del perito, porque antes no sonaba mucho, por lo menos yo, es que no eran casos tampoco de tan alto perfil como hoy día, con jugadores importantes, por cierto, pero también tiene que ver eso con la trazabilidad del dinero y el lavado de activos. Ana Matilde Gómez. Sí. Mira, en realidad el peritaje siempre ha sido un soporte para toda la investigación penal. De hecho, en lo civil también, ¿no? En los peritajes, por ejemplo, para el daño moral, el peritaje psicológico, psiquiátrico ha sido siempre fundamental, porque hay que probarlo. Pero en los casos penales los peritajes son muy comunes. Lo que ocurre es que no eran tan publicitados como se ha dado ahora. Y lo que sí ha ido cobrando vigencia y mayor notoriedad con el paso del tiempo son los peritajes financieros o los peritajes contables o los peritajes de, como tú dices, la trazabilidad del dinero, o sea, rastrear el dinero, los peritajes bancarios, son los peritajes financieros. ¿Por qué? Porque los delitos contra la economía nacional son delitos que se han ido modificando, delitos que se han ido perfeccionando. Es toda una gama delictiva que ha ido creciendo con la penetración del crimen organizado o modalidades delictivas en los sistemas financieros. Es decir, antes vivían como muy separados. El delito iba a asaltar un banco y se asaltaba con pistola, con armas de fuego, venía y encañonaban al policía, al guardia de seguridad, a la cajera y salían corriendo con una bolsa, ¿verdad? Eso ya no ocurre así. Ahora ocurre a distancia con el phishing, con el farming, con distintas modalidades a través de la tecnología. Entonces la tecnología vino no solo para modernizar la humanidad, sino también para prestarle una herramienta al bien y al mal. Entonces, también las organizaciones delictivas se han valido de la tecnología como una herramienta para actuar. Por eso los peritajes tecnológicos o de digitalización, o sea, todo lo que tiene que ver con digital, también son peritajes nuevos que antes no se usaban mucho. Antes el peritaje era, bueno, ir ante un notario y llevar a un experto en redes sociales, para que viera que el correo de qué salió, de qué IP, etcétera, y se quedaba hasta ahí. Así que, volviendo a la pregunta original, siempre han existido, se han ido sofisticando y en la medida que ha crecido el volumen de delitos que tocan la parte financiera o que el crimen organizado ha utilizado toda la plataforma de servicios, en Panamá particularmente, la plataforma de servicios que se tiene precisamente para también hacer negocios disfrazando dinero proveniente de delitos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hurto, con robo, con tráfico, tráfico de toda clase, tráfico de armas, tráfico humano, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese dinero hay que meterlo al comercio lícito. Y ese dinero, para ocultarlo, que es particularmente el caso Lava Jato, ¿verdad? Que
está basado en el ocultamiento, o sea, la forma en que una herramienta, un instrumento jurídico como una sociedad anónima puede ser utilizada por el intermediador que es el abogado o quien hace la sociedad, porque también hay personas que se dedican a hacer sociedades sin ser abogados, pero los abogados a utilizar un instrumento jurídico como la sociedad anónima para que ese cliente te trae un dinero, ¿verdad? Y que antes de tanta regulación tú no preguntabas la fuente. Ahora con las regulaciones, con los sujetos no regulados que tienen que responder, entonces resulta que tú tienes que saber de dónde venía ese dinero. O El due diligence que se llama en inglés, ¿no? es correcto y mantener un registro de eso con una actualización, porque la norma te pide que, por ejemplo, pasan 2 años y tú tienes que saber si tu cliente se mudó de país o cambió de actividad o cuál es la actividad principal a la que se está dedicando. Yo no me dedico a esto, pero obviamente uno lee las normas y uno ha ido de la mano con las modificaciones, ¿no? Pero Ana Entonces, Matilde, permiso, no quiero salirme de este caudal de información que estás compartiendo con nosotros en base a tu preparación académica y sobre todo tus experiencias como ex procuradora. Otra de las figuras que aquí en Panamá pasaba inadvertida era la figura de las sociedades offshore, ¿no? Explícanos hasta dónde fue un elemento, una herramienta efectiva para este tipo de manejos irregulares en cuanto al dinero que se movía a través de sociedades y de este tipo de figuras offshore. Lo primero que me gustaría decir es que eso no es una modalidad de Panamá solamente, ¿sí? Y que aun cuando nuestra ley de sociedades anónimas es de muy vieja data, o sea, tiene sus orígenes en la década de los 1927, es la ley, ¿no? La ley 27 del 32, ley 32 de 1927. O sea, es una ley antigua, es una ley con vigencia porque tenía algo interesante y es que Panamá ofrecía solamente impuestos territoriales. Panamá tiene una forma impositiva que es solo lo que paga impuestos lo que se genera aquí. Entonces, tener la posibilidad de crear una sociedad fuera de aquí, o sea, que esté registrada fuera de aquí, hace que los bienes que se registran ahí o las ganancias de allí no pagan impuestos acá. Entonces, esa era la gran ventaja del offshore. Y por eso grandes sociedades, grandes oficinas de abogados tienen también en Islas Vírgenes Británicas, tienen en Inglaterra, tienen en China, tienen oficinas en Suiza, tienen oficinas de ellos también. En las islas del Caribe, Ana Matilde, en las islas del Caribe también, ¿no? Las islas, sí, British Virgin Island, claro. que es como el tradicional, ¿no? Entonces, bueno, eso fue atractivo para competir en un mercado mundial que, sobre todo para las ganancias en otras latitudes, tiene una carga impositiva muy alta. Todos los países que son estados de bienestar viven un estado de bienestar donde no se paga la salud, no se paga las escuelas, no se paga esto y todo es de primer nivel, pero porque los impuestos son altísimos y los ciudadanos a través de su carga impositiva sostienen el estado de bienestar. Por eso esos países... Y los castigan muy duro, a los que evaden. Esos países castigan muy duro la evasión y además buscan a sus nacionales donde sea que estén, porque su capacidad punitiva, impositiva o tributaria los puede alcanzar en cualquier parte del mundo. Por eso ellos trasladan esas riquezas a países que tienen la ventaja como la tiene Panamá y otras latitudes. Entonces, eso es perfectamente legal, Ana Matilde, ¿no? Perfectamente legal y se ha hecho por mucho tiempo, pero como el mundo fue evolucionando en el sentido de que el crimen organizado, o sea, todas las actividades delictivas, a ver, quien piensa que la actividad delictiva es solamente un tema de flujos de dinero, tiene un enfoque equivocado. Esto también tiene que ver con marcar territorios. Es un fenómeno de territorios y de poder. Entonces, estos dineros mal habidos tenían que encontrar sociedades como Panamá, países como Panamá, que tienen una plataforma de servicio diversificada, que tienen una plataforma de servicio con un centro financiero que permite que esos dineros rápidamente tengan cabida para, por ejemplo, como bolsa de valores, como venta de joyas, como obras de arte, como carreras de caballo, como compra de propiedades. El tema de los bienes raíces es un tema que también ha sido muy penetrado por el crimen organizado. Entonces, en esa medida, los países
a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otros organismos internacionales a nivel regional, que sería la OEA, y también a nivel internacional, como las Naciones Unidas, fueron brindándole a los países herramientas para combatir esto. Y es por eso que cada vez se ha exigido más, al extremo que hay abogados que dicen que se ha penalizado el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, podríamos traer colegas que dicen que esto ya no se aguanta, han acabado con el ejercicio del derecho. Es más, estamos calificados como una de las profesiones riesgosas. El contador, el abogado, el financista, el banquero. ¿Por qué? Porque precisamente para lavar dinero, o sea, para mezclar los activos mal habidos, todo lo que tú obtienes producto de la actividad criminal, darle una apariencia de licitud, es decir, darle una apariencia de bueno, de que ha sido un buen negocio, tú tienes que pasar por un sistema que te ofrezca la posibilidad de tener sociedades fantasma, sociedades pantalla, o sea, sociedades que solo existen en papel y que a la hora que tú vas a tratar de buscar el domicilio y notificar a los que dicen allí, ahí no existe. Esa es la fantasma. O, por ejemplo, la sociedad pantalla. Tú dices que tienes una empresa para, por ejemplo, avalúo de arte y cuando tú vas a ver allá, es una discoteca. Me explico, es otra, hay una pantalla, hay una cosa lícita que atrás puede tener hasta un garito, o sea, me explico, de todo puede haber. Entonces, todo eso es lo que persigue la ley a través de la evolución de los tipos penales, de los tipos delictivos. Por eso es que Panamá, por ejemplo, fue de los países que demoró, teniendo toda esta plataforma de servicios, demoró entrar en la evasión fiscal como un delito. Y era una de las exigencias que tiene Gafi y que tienen los organismos internacionales para que Panamá saliera de las listas. Ahora nos van a venir a hacer la revisión, pero ojo, Panamá vuelve a lo mismo. No se trata solamente de mostrar una lista, checklist, de que yo aprobé esta ley, ya Panamá tiene la evasión fiscal, que además le metieron una trampa terrible. Lo puedo decir, yo estaba ahí en la asamblea. Ampliamos eso, no, un momentito, vamos a ampliar eso porque me interesa mucho, porque en este momento es noticia precisamente la posibilidad que salgamos de esas ominosas listas. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Ana Matilde, usted estaba hablando de una experiencia vivida cuando usted ocupó una curul en la Asamblea Nacional de Diputados, era la figura de los $300,000. ¿Y cómo fue, qué fue lo que ocurrió? Por favor, Ana Matilde, Sí. digamos que vamos a desclasificar qué es lo que ocurrió. Sí, yo recuerdo que en su momento la diputada Rodríguez, Zulay Rodríguez del PRD, introdujo una reforma que traía como requisito, ya se sabía que íbamos a pasar la ley, ¿no? Había muchas presiones para Panamá, pero habíamos otros que estábamos conscientes de la necesidad de que Panamá entrara a ese concierto de países que teniendo plataformas de servicio como las nuestras y ser considerados como paraísos fiscales, que teníamos la obligación de ir a tono con el avance del mundo y llevar la evasión fiscal a delito, a que fuera un delito en el Código Penal. Entonces se introduce esa reforma con la gente de Cambio Democrático y un bloque, una parte del PRD, se logra poner esa traba. Y digo traba porque para que una persona natural evada $300,000 sus ingresos, ustedes calculen nada más cuánto tiene que ser. Entonces era casi como convertirlo en imposible. Entonces, ahora lo que hay que mostrarle a los que vienen a hacer, a los pares que hacen la evaluación de Gafi, precisamente es la efectividad de la ley, no es haber aprobado la ley. Panamá siempre, por mucho rato, va pasado agachada, como quien dice, tirándosela de vivo, porque aprueba, dice leyes y va al organismo internacional o viene la supervisión y te ponen tú crees que ya estás bien porque pones un ganchito en aprobaron la ley tal, de blanqueo de capitales, por ejemplo, de lavado de activos. Sí, pero ¿y cuántas condenas tiene? Entonces, bueno, aprobaste la ley de evasión fiscal. Sí, pero ¿por qué pusiste esto aquí? Si tú sabes que hay una gran evasión que está por debajo de ese rango de 300,000. Entonces, vamos a ver cómo nos va entre esos y otros, ¿cómo te digo? Otras acciones de cumplimiento que debemos tener como país y qué es lo que determina si se sale o no de la lista, ¿no? No es solamente el discurso, son los hechos. Hay que probar también qué tan efectivas son las leyes panameñas para lograr las condenas donde se han aprobado los delitos. Y ser convincentes, ¿no? Sobre todo. Con hechos, porque es que en los organismos internacionales no basta la palabra. Hay que poder mostrar
Por ejemplo, en el tema de tráfico humano, hay que poder demostrar que se tienen condenas cuando la explotación sexual comercial de personas menores de edad, o cuando se dieron aquí casos como de clubes nocturnos que traían a través de anuncios en el periódico a muchachas de países que estaban en peor condición que nosotros y las traían dizque para modelos y estaban ofreciendo trabajo. Cuando llegaban aquí les quitaban los pasaportes y se quedaban en los clubes, e incluso abusaban de ellas. Aquí hubo un caso muy famoso que el dueño del club hasta había embarazado a una de esas mujeres que las tenían prisioneras porque ellas no podían ni salir para ningún lado y tenían que tener relaciones sexuales cuando habían sido contratadas como modelos o demás. O sea, es terrible, terrible lo que se da en ese submundo de la que está por debajo de lo aparente, de un negocio lícito, pero tiene todo una actividad delictiva detrás, ¿no? Bueno, Matilde, vamos a cambiar el tema. La ley de descentralización, la figura de la descentralización, hay un dicho que dice: no hagas nada bueno que parezca malo. Yo lo he escuchado en múltiples ocasiones. El objetivo, el propósito es bueno, no obstante, está generando muchas opiniones encontradas la forma como se ha aplicado esta fórmula. Entonces, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de esta ley, que es la 37, sobre la descentralización en la administración pública. El argumento es, y te voy a citar, me gustaría escuchar tu opinión jurídica, dice que la causal es que se han traspasado responsabilidades que la Constitución le da al Ejecutivo y que le está restando o quitando poderes al Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión, Ana Matilde Gómez? Bueno, ese es un hilo bien delgado, ¿no? En efecto, lo primero, lo básico, la descentralización es una forma de gestión de gobierno que lo que busca es hacer autónomos a los municipios y que a través de fondos, que en este caso, de acuerdo a la ley nuestra, venían del impuesto de inmueble, municipios que son pobres porque no tienen una recaudación suficiente para ser autónomos, pudieran serlo en la medida que le llegan fondos del gobierno central a partir de una distribución racional producto del traslado de dos cosas importantes que tiene la ley de descentralización. No solo es el recurso económico, sino también las competencias. En la medida que un municipio se certifica que puede atender, por ejemplo, el problema de la basura, entonces se le traslada lo que en el presupuesto hay, el dinero que hay para que el gobierno central lo atendiera, se le traslada a ese municipio porque tiene competencias instaladas. Es decir, los camiones, las personas, la planificación, tiene la capacidad de hacerlo. Esa es una facultad constitucionalmente otorgada, sí, al Ejecutivo. El manejo es municipal, es decir, está concebido municipal. Ahí hay que hilar delgado, vamos a ver qué interpretación le da la Corte Suprema a esto, porque es que en este gobierno se pasó una ley que modifica la ley de descentralización para cambiarlo de una secretaría a una autoridad, para darle ese desprendimiento. No sé qué se buscaba con eso porque realmente era totalmente innecesario. Una secretaría tenía la gran ventaja de ser una coordinación desde la planificación del Ejecutivo y el orden de cuáles son los municipios que van demostrando que tienen las competencias instaladas para trasladarle la competencia y trasladarle los recursos. Así que va a ser interesante. Esto recién, se acaba de interponer esa demanda ayer. Vamos a ver qué ocurre con ella, pero yo tengo la impresión, a ver, yo no tengo una bolita mágica, pero pareciera que sí, que la descentralización no es algo que tú puedes desprender o separar de esa manera del Ejecutivo, porque en realidad es un deber del Ejecutivo la programación, la planificación de la descentralización de la administración pública. Ahora, Ana Matilde, hay una serie de denuncias, incluso se está hablando de un municipio que supuestamente recibió 3 millones y tanto, pero que no ha rendido cuentas. Un municipio en el interior de la República, aquí en la provincia de Panamá, que recibió 3 millones de dólares, pero no ha rendido cuentas sobre
en qué se invirtió ese dinero, porque la figura esa es la figura, ¿no? Que tengan su autonomía para poder resolver los problemas locales, que a mí me parece la iniciativa de tener esa posibilidad, porque ellos son los que saben cuáles son los problemas de sus respectivas comunidades. Pero lo que pasa es que también, pero que no rindan cuenta, me parece que eso... claro, y es que además la ley de descentralización trae la participación ciudadana, que es el tercer pilar más importante que tiene la descentralización, y es la participación de los ciudadanos en la gestión, en el sentido de que hay unas juntas locales de desarrollo, así les llama la ley, que permiten la participación de la población, o sea, de los propios residentes de esa circunscripción, para determinar qué obra es la que quieren o tienen prioridad. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, pudiéramos tener en el corregimiento nuestro la necesidad de construir aceras, pero en otro corregimiento podrían tener la necesidad de un acueducto rural o de poder resolver un tema de la distribución del agua potable, el acceso al agua potable, o la construcción de una escuela o un parque porque no lo hay. Por eso es importante la participación ciudadana o comunitaria, y de eso se trataba, de eso se trata la descentralización, de que deje de estar todo concentrado en el Ejecutivo, en el gobierno central, y que a través de los gobiernos locales, o sea, los municipios, alcaldes y representantes de corregimiento, a través de esas juntas comunales, que es donde participa el ciudadano, y las juntas de desarrollo local, los ciudadanos tomaran decisiones sobre su propio destino de los fondos que le llegan. Pero por supuesto que sin rendición de... ¿Y cuál es la mejor manera de rendir cuenta? Salir a ver las obras. Si tú recibiste 14 millones y en tu barriada, en tu calle, o sea, el ciudadano... ¿El camino de tierra, dónde está eso? Si el camino es de tierra, por ejemplo, ¿dónde está? Es tan fácil hacerse la pregunta de ¿dónde está? O sea, 14 millones aquí, por ejemplo, creo que hay un municipio en Colón que recibió 14 millones. Entonces uno sale, uno camina y dice, ¿dónde está? No es basura, no hay, aquí hay vertederos a cielo abierto que contaminan tanto como una mina, ¿no? Un vertedero, o sea, tirar la basura así con sus lixiviados, todos los líquidos que cuelan, todo eso contamina el ambiente. Entonces, si no recogen la basura, si las escuelas se están cayendo, si no hay acceso a agua potable, si la gente no tiene por dónde caminar, bueno, usted nada más salga y haga un recorrido y usted se va a dar cuenta que ahí no hay invertido 14 millones. Entonces, el problema es si ese fondo de la descentralización se están utilizando para englobar, engrosar planillas municipales en personas que no tienen... Pero es que lo que pasa es que también la ley establecía... Sí, un minuto. La ley establecía... No me acuerdo si eran porcentajes o que todo tenía que ir a proyectos de inversión, que no se podía usar para funcionamiento. En pandemia se hizo una modificación. En pandemia se hizo una modificación porque los municipios se estaban quedando sin fondos y no podían costear el funcionamiento, y se permitió. Pero eso creo que era temporal. O no, de hecho, eso no sé si continúa, porque en teoría no se podía usar para planillas. Es que no hay nada más permanente que las leyes temporales hechas a la medida o al antojo de alguien, o sea, discrecionalmente. Si fue un recurso importante en su momento para suplir la ausencia, porque los municipios no estaban recaudando, porque los negocios estaban cerrados, y al tener un negocio cerrado, en los municipios hubo que parar el cobro de impuestos, porque ¿a quién le iban a cobrar impuestos si no estaba generando ingresos? ¿Verdad? Porque esa es la relación. Tengo un corte. Matilde, disculpa, tengo un corte comercial, tengo que cumplir con ese corte comercial. Te doy unos minutos más al regreso para que ampliemos ese tema, y Rubén quiere hacer una pregunta. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Muy bien, continuamos. Nuestra invitada es la ex procuradora general de la República, Ana Matilde Gómez, ex candidata presidencial, diputada de la República, también es actualmente candidata a una curul en la Asamblea, pero ha sido además ella decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santa María Antigua. Rubén iba a preguntar algo acerca del tema de la descentralización y la Autoridad Nacional de Descentralización. Diga, Rubén. No, el micrófono, no tiene puesto el micrófono, Rubén, el micrófono. ¿Tengo el micrófono? Sí, sí tiene. Ahora sí, adelante. Bueno, el problema de la descentralización en Panamá es que Panamá no es Estados Unidos, donde hay 50 ciudades
que pueden ejercer una descentralización acorde con una de las grandes ciudades que tiene. Panamá es único, porque Panamá tiene solo una ciudad que puede actuar descentralizadamente, que es la ciudad de Panamá. Pero la ciudad de Panamá no se parece a Chorrera, no se parece a Santiago, no se parece a David, no se parece a Colón, no se parece a Las Tablas, a Chitré, a Darién. Entonces, ese es un problema principal que tenemos en Panamá. La disparidad de comparar las ciudades, las capitales de provincia. La única que queda fuera de serie es la ciudad de Panamá. ¿Y cómo podemos equilibrar esa situación, Ana Matilde? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, con la mejor distribución de la riqueza. Evidentemente, Panamá está llena de municipios subsidiados. Significa que su recaudación no tienen suficiente actividad económica ni población, el desarrollo, o sea, no ha habido suficiente crecimiento económico, no ha habido desarrollo de actividades lucrativas, económicas, para que puedan tributar de tal manera que ese municipio sea robusto. Por supuesto, los municipios más grandes en Panamá, Colón y David, ¿verdad? Que son los que realmente generan más riqueza. El artículo, la demanda inconstitucional está fundamentada en que la descentralización es una función del Ejecutivo, como lo dice el artículo 233 de la Constitución Política. Y dice, el órgano ejecutivo garantizará el cumplimiento de los fines de la descentralización dentro del proceso de descentralización de la competencia y función pública que el Estado panameño proveerá y realizará, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el abogado Daniel Lombana, que presentó la demanda esta de inconstitucionalidad ayer, se está basando en la declaración que dio el presidente Cortizo de que eso no lo manejaba él, entendiendo que a lo que se quiso referir el presidente es que no tenía nada que ver con descentralización. Y si él es la cabeza del Ejecutivo, entonces se estaría violando el artículo 233 de la Constitución, que le otorga al órgano ejecutivo la garantía del cumplimiento del proceso de descentralización. Y ya la ley determinará cómo, ¿no? Entonces, volviendo al punto de Camila, es cierto, hubo una reforma que se dio para que esos recursos que antes estaban más que nada destinados a inversión, el presupuesto tiene dos formas de ejecutarse, en inversión y en funcionamiento. Usted construye cosas, crea cosas, o usted paga planilla, luz, agua, teléfono, las utilidades, el transporte, lo que sea. Eso es el presupuesto de funcionamiento, usted lo divide en esas dos cosas. El de inversión quedó pequeñito en función de todo lo que se iba a planilla. Bueno, si esa fue la modalidad que encontró el gobierno para hacerle frente durante la pandemia, para nombrar a un montón de personas a no hacer nada, eso ya tienen que corregirlo, pero además lo tienen que sustentar. Y como yo siempre he dicho, la Contraloría fiscalizar, porque no es cierto que la Contraloría se pueda sustraer del manejo de la contabilidad de los municipios. Camila. No, y un poco para regresar a lo que mencionaba el señor Murgas, a mí sí me parece importante y por eso aquí la conversación siempre ha sido, el problema no es que se les dé que se le dé fondos a los municipios de las juntas comunales, el problema es en qué se usan, o sea, que se usen de la manera correcta para crear desarrollo en áreas del país distintas a la capital. O sea, nosotros debería haber un plan nacional para crecer Penonomé, para crecer Santiago, por ejemplo, y así mismo Chitré y otras ciudades del interior, para que no todo se concentre en la ciudad de Panamá, para que no tengan que miles de personas cruzar el puente para venir a trabajar acá o manejar 2 horas o 3 horas ida y luego 2 o 3 horas de vuelta a sus casas. O sea, debería haber oportunidades de empleo y de desarrollo en otros lugares, pero yo desconozco cuál es este plan. Claro, y si eso que tenemos una secretaría, o no sé cómo le llamaron, mi propuesta era que hubiera nuevamente un verdadero ministerio de planificación, pero eso debiera venir de la mano de una planificación, bien con una visión de país. Bueno, esta región del país, ¿en qué parece atractiva? ¿Es costera? Bueno, entonces hagamos un puerto, hagamos un muelle, hagamos una zona pesquera interesante, hagamos un centro turístico, etcétera. Exactamente por eso, porque es una forma de redistribuir la riqueza, una forma de que lo que se genera en un lado pueda llegar al otro. No solamente es que la persona
tenga el recurso para venir hasta la capital, es que la persona no tenga que venir a la capital. Exacto. Que si vive en Chorrera, tenga la misma oportunidad de tener un empleo bien remunerado en Chorrera de que tendría Camila, y no en Paitilla. solo el empleo, la prestación de los servicios, que tú no tuvieras que venir a Panamá a resolver un conflicto que tú puedes resolver en tu área. Eso también abarata costos de vida, así como los mercados periféricos, así como el hecho de que, bueno, si tú no puedes bajar el precio de la comida, entonces elimina el transporte que la gente le tiene que agregar al trasladarse para comprar comida. Si tú me pones un mercado aquí en mi comunidad, yo voy caminando a comprar mis alimentos. Eso inmediatamente baja los costes. De eso se trata un poco también, ¿no? Esa planificación ordenada, esa visión de país. Sí, pero tiene que haber, o sea, claro que se tiene que repartir el dinero de la descentralización, o por lo menos este es mi punto de vista. Claro que se debe repartir el dinero de la descentralización y claro que las comunidades deben tener manera de ellos un poco decidir cuáles son las cosas que necesitan para desarrollarse, pero aparte de eso, adicional a eso, tiene que haber un plan nacional de decir, Santiago va a ser nuestro hub de tal y vamos a invertir ahí para desarrollar esa área. O necesitamos hacer la gente no tiene dónde vivir en X lugar, bueno, vamos a hacer un proyecto habitacional para ver cómo hacemos para que más personas vayan. Eso es lo que dice. Hasta así como algunas empresas incluso están haciendo algunas sedes en Capira, en otros lugares. Eso es lo que hay que hacer, ver cómo sacamos un poco, cómo distribuimos mejor el capital del país, que no esté toda la ciudad, sino que esté en varias ciudades. No solo en esto, sino que haya otros polos de desarrollo, porque eso es lo que realmente trae crecimiento. Y lo que tú estás diciendo es exactamente en lo que se fundamenta, explicado de la manera que tú lo has hecho, sencilla, la demanda del licenciado Daniel. Y es que precisamente el Ejecutivo no se puede desprender de ese plan que debe haber para la descentralización. No es que yo tenga una autoridad que ahora simplemente mandada por los diputados decide a qué municipio le manda más plata o cuál le manda menos. En esa línea, Ana Matilde, me queda un minuto nada más. Se habla de inequidad en la distribución, que será dado mayor apoyo a los que son representantes del partido de gobierno. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, voy a citar las palabras del tristemente célebre Vinicio Robinson, y él dijo, el PRD es el que está gobernando. Así que eso nos da muestra de cuál es el criterio de distribución. Para ellos simplemente el hecho de estar en gobierno les da la facultad, a él le da la facultad en su cabeza de que la plata se distribuye en función de quién gana el gobierno. Él dijo, son los que ganamos las elecciones. Pero entonces, hay un problema, entonces está haciendo en un momento de preelecciones. Estamos en un proceso electoral que ya arrancó y esa distribución discrecional se convierte prácticamente en una distribución delictiva porque es una distribución que pasa por encima de cualquier ley y que va al antojo de cuáles son los municipios donde había que favorecer que un candidato X o Y ganara. Entonces, eso... Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se agradece su participación, sobre todo sus aportes, como siempre. Que tenga buen día, Ana Matilde. Buen día a ustedes también. Gracias.